Muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos en este importante evento, ¿no? Que justamente trata sobre una línea, ¿no? En la cual nosotros como país estamos trabajando muy sólidamente, ¿no? La gastronomía para nosotros es muy valiosa, nos llena de orgullo y nos ha generado un reconocimiento internacional respecto de cual la propiedad intelectual es fundamental, porque la propiedad intelectual nos brinda también una serie de herramientas que permiten el reconocimiento de nuestra tradición, de nuestras costumbres y del esfuerzo de nuestros productores y quienes están contribuyendo al importante desarrollo de este sector. Es por ello que el día de hoy es muy grato para nosotros tener la presencia de Sergio Chúez y de María José Buccelli, quien nos acompaña desde el Ecuador, a quien le agradecemos muchísimo la deferencia, y nos van a acompañar para contarnos cómo las herramientas del sistema de propiedad intelectual, desde las marcas, las indicaciones geográficas, las denominaciones de origen y ahora las especialidades tradicionales garantizadas, que recientemente ya en el país se ha otorgado la primera ETG en nuestro medio, nos ayudan, digamos, a impulsar este importante sector. Entonces, desde ya les presento a Sergio Chúez. Es abogado, experto en propiedad intelectual, con estudios de especialización sobre la materia tanto en el Perú como en el extranjero. Él es miembro del equipo del INDECOPI a cargo del diseño de la Política Nacional de Propiedad Intelectual y de la discusión de la normativa andina en materia de indicaciones geográficas y signos distintivos. Sergio ha participado en la elaboración de la legislación peruana vigente en propiedad industrial y también de la decisión andina sobre marca país. Asimismo ha participado y participa en los procesos de negociación de los capítulos de propiedad intelectual incluidos en diversos acuerdos comerciales negociados por el Perú, así como en su revisión e implementación. Actualmente es director de la Dirección de Signos Distintivos y presidente de la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI. También con nosotros, María José Buccelli, nuestra querida colega, que ella es abogada de los Tribunales de Justicia del Ecuador desde el año 2015, con experiencia en el ámbito de la propiedad intelectual y amplios conocimientos en el ámbito del registro de marcas, marcas colectivas, marcas de certificación, denominaciones de origen e indicaciones geográficas, indicaciones de procedencia, especialidades tradicionales garantizadas y marca país. María José cuenta con estudios de formación nacionales e internacionales en el ámbito de la propiedad intelectual. Actualmente se desempeña como analista en la gestión interna de signos de origen, marca país y signos notoriamente conocidos en el Sistema Nacional de Derechos Intelectuales, SENADI, del Ecuador. Entonces, bienvenidos a todos y le damos la palabra a Sergio para que nos cuente cómo el INDECOPI colabora sólidamente con el desarrollo de nuestro sector gastronómico. Bienvenido, Sergio. Muchas gracias, Melissa, por la presentación. Muchas gracias, por supuesto, por la invitación. También a la Pontificia Universidad Católica del Perú por la organización de este evento. Siempre es un placer participar en actividades como este, conversar, intercambiar puntos de vista sobre temas que nos encantan. Por supuesto, el saludo a María José, a quien tengo el gusto de conocer y con la que seguramente también vamos a poder conversar muy gratamente sobre este tema. Déjenme, por favor, compartir mi presentación. Denme un segundo. Ahí está. No sé si la logran apreciar. Sí, perfectamente, Sergio. Excelente. Listo, bueno, como lo comentaba Melissa, voy a poner mi cronómetro para no irme del tiempo. Como lo comentaba Melissa, voy a tratar de mostrarles un poco la relación entre propiedad intelectual y una de las actividades que más orgullo y resultados positivos ha venido generando para nuestro país en los últimos años, que es la gastronomía. Y en esa línea voy a mostrar algunas herramientas de propiedad intelectual que son, desde mi punto de vista, capaces de contribuir a fortalecer esta actividad de la que tan orgullosos nos sentimos. Solo algunas, porque en realidad hay muchas más que tienen esa misma capacidad. Por razones de tiempo no podré enfocarme en todas, hablaré de manera general de algunas de ellas, con la intención de que podamos luego abrir la conversación, además con la presentación que va a hacer seguidamente María José. Como contexto, les pido que veamos este video lanzado por PROMPERÚ hace algunos años, promocionando nuestros superfoods o superalimentos, productos que tienen muchísimos beneficios nutricionales con un mínimo de calorías. Espero que puedan escucharlo sin problemas. Ahí va.
La verdad que siempre que lo veo se me escarapela un poco la piel. Pero a ver, ¿por qué el Perú? Y lo dice en la diapositiva, ¿no? Es considerado la despensa del mundo, ¿no? Porque poseemos cerca de 40 superalimentos, superfoods, entre frutos como el aguaymanto, la lúcuma, la chirimoya, granos como el sachainchi, el maíz gigante que aparecía en el video, la quinoa, tubérculos como las papas nativas, tenemos una gran variedad de papas nativas, la maca, la muña, hortalizas como las aceitunas, los ajíes, pescados como el bonito, que es espectacular, la caballa y el jurel, además de más de 4.400 especies de plantas nativas, ¿no? Que tienen muchísimas propiedades alimenticias, además de ornamentales y por supuesto también medicinales. Ahora, igual como contexto, digamos, vi importante referirme brevemente al turismo, ¿no? Como aspecto fundamental en el desarrollo socioeconómico de los países, no solo del nuestro. Y acá hay datos interesantes que encontré de la Organización Mundial del Turismo y también de la OMPI que nos decían, fíjense que en el año 2019, ¿no? Etapa prepandemia, el turismo internacional creció más rápido que la economía mundial, ¿no? Específicamente en el sector de viajes y turismo, en un 3.6% en comparación con el 3.2% del PBI mundial, ¿no? No es un dato para nada menor. Y en el caso del Perú, en esta imagen podemos ver cómo ha sido la tendencia del turismo en los últimos 25 años, ¿no? Fíjense que entre el 1995 y el 2003, la cantidad de turistas extranjeros estaba por debajo de la media de Sudamérica, pero luego de eso, y sobre todo a partir del 2005, ya estuvimos más bien por encima de esa media, ¿no? Acá podemos ver cuáles fueron los ingresos productos del turismo, cuánto representaron para el PBI. En 1995, como se indica en el cuadro, tuvimos ingresos superiores a los 520 millones de dólares, ¿no? Lo cual representó el 0.98% del PBI, mientras que en el 2019, igual prepandemia por supuesto, estábamos en 4.70 millardos de dólares, ¿no? El 2.1% del PBI. Para este año, según proyecciones de PROMPERÚ, se espera 2,5 millones de turistas extranjeros, cifra que es todavía menor a la de los últimos años prepandemia, pero que de todos modos reflejaría una recuperación importante en esta etapa post-pandemia, ¿no? Ya a julio de este año, fíjense que hemos recibido más de 1.327.000 turistas extranjeros, ¿no? 38.5% más que en el mismo periodo del año pasado, ¿no? Y la impresión, por supuesto, a partir de estas cifras es que deberíamos superar los números que se proyectaron a inicios de año por PROPERÚ, ¿no? Esperamos sinceramente que sea así. Acá hay datos también interesantes que nos permiten ver un poco la estrecha vinculación que existe, en el Perú por lo menos, entre turismo y gastronomía, ¿no? Vean acá que de acuerdo a estas cifras, de los más de 4 millones de turistas que llegaron al Perú en el 2018, el 65% viajó por vacaciones, por entretenimiento, por ocio, ¿no? Y el gasto promedio de un turista fue de $932, ¿no? Y ojo, el 21% de ese gasto estaba destinado a restaurantes y comidas, ¿no? Otro dato interesante es que el 82% de los turistas que viajaron por vacaciones, entretenimiento y ocio, consideran al Perú como un destino gastronómico, ¿no? Y valoran, por supuesto, la gastronomía y nuestra comida tradicional. Incluso más de 81.000 vacacionistas llegaron exclusivamente motivados por la gastronomía, ¿no? Entonces, vemos pues la importancia y relevancia que ha ido cobrando la gastronomía como un medio que por supuesto favorece, que promueve, que incrementa e incentiva el turismo, ¿no? Y además por eso permite un crecimiento económico sostenible para el país. En esta diapositiva y en la que sigue también vamos a ver un poco el nivel de satisfacción y demanda de algunos alimentos y bebidas peruanas entre los turistas, ¿no? En estos casos, el nivel óptimo de satisfacción se considera el 60%, es decir, están muy satisfechos con la comida y el nivel óptimo de demanda es el 50%, ¿no? Es decir, el 50% de los turistas solicitan la comida, ¿no? Y acá vemos platos como el ceviche, el lomo saltado, que se encuentran en ese escenario ideal, tanto en niveles de satisfacción como en niveles de demanda, ¿no? En otras palabras, la mayoría de los turistas no solo solicitan estos platos con frecuencia, sino que además están extremadamente satisfechos con ellos, ¿no? Y hay platos también como la causa, el anticucho, que presentan un nivel óptimo de satisfacción, pero seguramente necesitan mejorar su demanda.
En el caso de las bebidas, vean ustedes al pisco sour, ¿no? Que se ubica en ese escenario ideal tanto de satisfacción como de niveles de demanda, ¿no? Y encontramos también otras bebidas como la chicha morada, una bebida gaseosa muy asociada además a nuestro país también, que presentan un nivel óptimo de demanda, aunque un nivel de satisfacción todavía un poco menor al ideal, ¿no? Una vez más, toda esta información lo que nos muestra es la importancia que tiene la gastronomía para nuestro país, ¿no? Una gastronomía que por supuesto se sostiene en productos alimenticios que son únicos, muchos de ellos tradicionales, pero también en conocimientos, en saberes, también tradicionales o ancestrales. Y esto, claro, digamos, el movimiento o este movimiento ha generado, originado que el Perú haya sido premiado muchísimos años como destino culinario líder en el mundo, ¿no? Fíjense, son 9 años, ¿no? Por estos World Travel Awards, desde el 2012 a 2019 y también en el 2022. También premiado como destino culinario líder en Sudamérica por 10 años, ¿no? Desde el 2012 a 2016, 18, 19, 21, 22 y 2023. Central ha sido reconocido como el mejor restaurante en el mundo por estos premios de 50 Best, en donde además están incluidos 4 restaurantes peruanos más entre los mejores 50 del mundo, ¿no? Y bueno, a 7 entre los mejores 50 de Latinoamérica, ¿no? Y un tema importante que no podemos perder de vista es que la gastronomía peruana en particular debe entenderse como un concepto integral, ¿no? En donde están incluidos o en donde se comprenden no solamente platos, no solamente recetas, sino productos agrícolas, por supuesto, ingredientes, técnicas de producción, técnicas de cocina, utensilios, hábitos alimenticios, ¿no? Todo eso comprende la gastronomía en general, seguramente, y la peruana en particular. Ahora, ¿cómo participa la propiedad intelectual en este mundo? ¿No? ¿De qué forma la propiedad intelectual puede contribuir a fortalecer la gastronomía en el Perú? Fíjense que la propiedad intelectual, y ustedes seguramente lo saben mejor que yo, tiene que ver con todas aquellas creaciones que son producto de la mente humana, las invenciones, obras literarias y artísticas, científicas también, símbolos, nombres, imágenes utilizadas en el comercio. Dentro de la propiedad intelectual y específicamente dentro de la categoría de la propiedad industrial, encontramos estas figuras que ya había adelantado Melissa al principio, las denominaciones de origen, las indicaciones geográficas y por supuesto las especialidades tradicionales garantizadas. Todas estas son sumamente importantes en el desarrollo, en el fortalecimiento del sector gastronómico. Ojo, hay otras figuras también como las marcas comerciales, las marcas colectivas, las marcas de certificación que funcionan también muy bien y contribuyen con el sector. Pero bueno, por razones de tiempo me voy a enfocar en estas que les he mencionado, que son las denominaciones de origen, indicaciones geográficas y especialidades tradicionales garantizadas. Y sobre estas 2 primeras, denominaciones de origen e indicaciones geográficas, vean que son figuras que suponen productos que tienen un vínculo muy especial, muy cercano, muy estrecho, con un origen geográfico en específico, ¿no? Lo que hacen es distinguir un producto cuya reputación, cuya calidad u otras características se asocian con un origen geográfico determinado, ¿no? En donde están presentes factores naturales y también factores humanos. Y en esa línea, pues una denominación de origen, una indicación geográfica, generan muchísimos beneficios, ¿no? Beneficios desde el punto de vista económico, desde el lado del empleo, desde el lado de la gobernanza, el medio ambiente y, por supuesto, algo que resaltamos muchísimo nosotros desde el aspecto social y cultural, ¿no? Hay algunos de los más resaltantes, permiten, por supuesto, individualizar y diferenciar productos que tienen características especiales y particulares ligadas a un entorno geográfico, agregan, por supuesto, valor a esos productos, contribuyen con esta situación al desarrollo de las comunidades involucradas en el producto, normalmente son zonas rurales, generan empleo, ¿no? Evitan de algún modo la emigración que muchas veces sucede en nuestras comunidades rurales, preservan conocimientos tradicionales y expresiones culturales tradicionales,
y en tanto hay recursos naturales involucrados, obligan, por supuesto, también a pensar en sostenibilidad, ¿no? En un aprovechamiento responsable de esos recursos naturales. Así debería ser. Y de otro lado, generan también enormes oportunidades por el lado del turismo, ¿no? Que era un poco lo que hablábamos antes, a partir del desarrollo seguramente de rutas turísticas, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en la ruta del Pisco, ¿no? Que es una que ha buscado aprovechar todo esto. Ahora, ¿qué se necesita para que una denominación de origen, una indicación geográfica, tenga éxito en el mercado? Ahí pueden ver algunas ideas, ¿no? Pero lo cierto es que todo gira alrededor de un aspecto que para nosotros es decisivo, y es gestión, ¿no? Las denominaciones de origen, las indicaciones geográficas, por supuesto que tienen la capacidad de contribuir al desarrollo económico, al desarrollo social, al desarrollo cultural de nuestras comunidades, pero requieren de una gestión eficiente de por medio. De lo contrario, todo esto queda simplemente en teoría, pero no se puede llevar a la práctica, ¿no? Este es el listado de denominaciones de origen que el Perú ha reconocido a la fecha. Tenemos 10, ¿no? Empezando por el Pisco, que ha sido la primera en ser reconocida en el año 90, aunque por supuesto que la historia del Pisco data de por lo menos 1613, con este testamento de Pedro Manuel el Griego, por lo menos de esa fecha, seguramente de mucho antes también. Y bueno, la última de nuestras denominaciones de origen ha sido la del cacao Amazonas Perú en el año 2016, ¿no? La legislación sobre indicaciones geográficas, las indicaciones geográficas es el género, denominaciones de origen es una especie de este género, es relativamente reciente para nuestro país, como lo voy a explicar cuando hable de las especialidades tradicionales garantizadas. En realidad la normativa salió en el 2018, en el 2021 salió el reglamento, a partir de esa fecha podemos ya declarar la protección de indicaciones geográficas, así que venimos ya trabajando desde el INDECOPI en algunas de ellas. Pero las denominaciones de origen, las indicaciones geográficas, no son las únicas figuras que pueden contribuir decisivamente en el desarrollo y fortalecimiento de la gastronomía en el Perú. Otra figura muy interesante en este objetivo, la había adelantado ya Melissa, es la especialidad tradicional garantizada, ¿no? Y les decía, en septiembre del 2018, para ser más exactos, se incluyó esta figura en nuestra legislación nacional junto con las indicaciones geográficas, y en noviembre del 2021 se publicó el reglamento, ¿no? ¿Qué cosa es una ETG? Pues es el nombre que identifica una preparación alimenticia que está destinada al consumo humano y que tiene presente un componente de tradicionalidad en su interior, ¿no? Tradicionalidad en relación con sus ingredientes o con la materia prima, o tradicionalidad en el proceso de elaboración, de producción o de transformación. Este componente de tradicionalidad significa en nuestra legislación que estemos ante un uso demostrado por lo menos en un periodo de 20 años, ¿no? Y que brinda una especialidad tradicional garantizada en el sector, proporciona también diferenciación, competitividad, potencia la peruanidad de recetas o preparaciones tradicionales de nuestra gastronomía, por supuesto promueve un marco de protección para ellas, y aporta, desde luego, en la reactivación económica, ¿no? Mediante la creación de eso que vimos al principio, que es el turismo gastronómico, ¿no? Y ya lo había adelantado Melissa, además, tenemos una primera especialidad tradicional garantizada en el Perú, una primera ETG registrada en el país, que es el pan de anís de Concepción, que es un producto tradicional de esta provincia de la región Junín, y que representó un trabajo arduo, ¿no? No exento de dificultades, porque se trata de nuestra primera experiencia en la protección de una figura de esta naturaleza, pero a la vez una experiencia sumamente satisfactoria, ¿no? Si bien en la diapositiva pueden ver ustedes que demoramos alrededor de 2 meses en el procedimiento de registro, en realidad el procedimiento de registro es bastante célere, hubo mucho trabajo previo, ¿no? No solo de formación, de concientización sobre los beneficios de la herramienta y de lo que se necesitaba para darle forma, sino además en el acompañamiento técnico para la concreción de esta solicitud, ¿no? Un acompañamiento que se brindó a las personas que estuvieron detrás de este interés de tener la primera ETG registrada en el país. Y hubo una serie de documentos, en este caso, que permitieron demostrar ese carácter tradicional del producto, tanto respecto a ingredientes como también respecto al proceso de elaboración,
y así es que se pudo comprobar que por lo menos durante los últimos 32 años, aunque la tradición panificadora de la provincia de Concepción está relacionada a la llegada del trigo al Valle del Mantaro hace más de 400 años, el pan de anís empleaba ingredientes tradicionales, ¿no? Como la harina de trigo regional, que además era molida en piedra, el anís, el agua de manantial, además de, por supuesto, un método de elaboración especial, ¿no? Con boleado tableado y boleado manual de la masa, utensilios que también son únicos, ¿no? Hay artesas de madera, canastas de chilca, escobas de eucalipto, ¿no? El horno artesanal, que además tiene una forma de construcción particular, ¿no? Distinta a otros hornos artesanales de otras regiones. En esta diapositiva previa, ahí se pueden ver algunas imágenes del horno, y por supuesto también el horneado a leña, ¿no? Y este es el resultado de ese proceso tradicional de elaboración con esos ingredientes también tradicionales involucrados, ¿no? Un pan redondo que se presenta en 2 tapas, como pueden ver en la imagen, y que tiene granos de anís encima, con un sabor particular, ¿no? Una textura crocante por fuera, suave por dentro, la verdad, muy rico, ¿no? Tuve la oportunidad de probarlo en la ceremonia que organizamos en Concepción para entregar el registro. La verdad que una ceremonia muy emotiva en la que participó gran parte de la población de la zona, ¿no? Pues bien, dicho todo esto, son claros los beneficios que el sistema puede generar en el sector. Ya termino, Melissa, por favor, no me odies. Por supuesto que hay un trabajo muy duro que realizar para que esos beneficios se concreticen. Es un trabajo duro, posterior al reconocimiento de una denominación de origen, una indicación geográfica o al registro de una ETG, pero también un trabajo importante previo a ese reconocimiento o registro, ¿no? Y considerando todo ello es que existen algunas iniciativas que estamos impulsando desde el INDECOPI y en general desde el Estado peruano para potenciar y fortalecer la gastronomía en el Perú a partir de las herramientas de propiedad intelectual, ¿no? La primera que podría mencionar es el programa de marcas colectivas, ¿no? No me refería a ellas en específico antes, pero es una figura sumamente importante también, con una relación muy cercana a las denominaciones de origen, indicaciones geográficas, una suerte de hermanas menores de estas, creo que me fui, acá está, y podrían ayudar muchísimo en consolidar un componente que es vital, ¿no? que es la asociatividad, el trabajo conjunto, ¿no? Y el programa tiene varios componentes, ¿no? Un compromiso con difusión y capacitación para concientizar sobre estos beneficios. Miren, casi 50.000 personas capacitadas en los últimos 3 años, asistencia y orientación técnica especializada gratuita en la etapa previa a la presentación de las solicitudes, durante el procedimiento, incluso luego de la obtención del registro. Hay algunas medidas de simplificación que también hemos dictado, que incluyen la eliminación de la tasa por concepto de registro, es 0 al día de hoy, y finalmente un apoyo en el proceso ya de promoción, de acceso al mercado de los productos con marcas colectivas, ¿no? Tenemos algunas herramientas, un mapa interactivo, códigos QR, identificamos casos de éxito, los difundimos, buscamos ferias, espacios comerciales para que los productores puedan participar. Aquí hay algo de lo que les decía, algunas herramientas, las voy a pasar, otras cosas que también tenemos en nuestra página web del INDECOPI, los invito a que puedan revisarlos, que son algún material en modo infografía, en podcast, videos. Los resultados han sido bastante positivos. Fíjense ustedes, el impulso más fuerte fue entre el 2017 y 2019, en la época del fenómeno del Niño Costero. Desde la creación del INDECOPI en el 92 hasta el 2015, el número de registros de marcas colectivas apenas superaba las 150, y a la fecha, como ven en la diapositiva, tenemos más de 7.300 marcas colectivas registradas, y esto, por supuesto, demuestra una sensibilización, una conciencia de la importancia de la figura por parte de los productores, y bueno, un favorecimiento a más de 48.000 familias según una proyección efectuada a marzo de este año, ¿no? Otra importante iniciativa es esta campaña lanzada por PROM Perú, que incide sobre nuestra denominación de origen, seguramente la más representativa, que es la campaña Pisco Spirit of Perú, que de alguna manera busca posicionar los atributos del pisco a nivel mundial como un espirituoso único, diferenciado, y por supuesto impulsar también la cadena de valor y su consumo a nivel mundial. Y finalmente, ya por un tema de tiempo, este proyecto sobre propiedad intelectual y turismo gastronómico que presentamos hace unos años, con el fin de promover el desarrollo del turismo gastronómico a través de la propiedad intelectual, perdón, se me mueve la... Uy, disculpe, ahí está.
a través de la propiedad intelectual. Es una propuesta que presentamos en el 2018, en el marco del Comité de Desarrollo y Propiedad Intelectual de la OMPI, y se aprobó ese año, se inició en el 2019, participamos junto con Camerún, junto con Malasia y Marruecos, y bueno, el objetivo es promover la propiedad intelectual relacionada con las tradiciones culinarias, ¿no? Y básicamente para su uso en el sector turístico, ¿no? Acá hay algunos objetivos específicos del proyecto. En una primera fase se hizo un estudio de alcance sobre el sector del turismo gastronómico, se mapearon principales tradiciones culinarias entre alimentos y bebidas, y en una segunda fase que acaba de ser aprobada este año se han identificado o se identificarán herramientas potenciales de propiedad intelectual que van a poder usarse en el desarrollo y promoción de una tradición culinaria a lo largo de su cadena de valor. Muchas gracias, y discúlpeme si he corrido, pero seguramente después habrá oportunidad de conversar con más detalle de lo mostrado. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Y como siempre, ¿no? Felicidades por el trabajo tan arduo que están haciendo y tan retador. Bueno, creo que a todos nos ha levantado el apetito. Verán, nuestra primera especialidad tradicional garantizada, el pan de anís, qué rico estas horas. Y les comento, ¿no? Las especialidades tradicionales garantizadas en realidad tienen un precedente en nuestra región, que es justamente el precedente ecuatoriano. Y nosotros vimos el éxito que está teniendo esta figura en Ecuador, y es por ello que también en el ámbito, ¿no? de esta cercanía que tenemos por ser países miembros de la comunidad andina, es por ello que también lo integramos. Y María José está aquí con nosotros para contarnos, ¿no? Cómo han implementado la figura, cuáles son ese avance, esas lecciones aprendidas, esos retos que también nos sirven a nosotros en este esfuerzo por hacer que nuestros países también reconozcan a nuestra rica tradición. María José, bienvenida. Muchísimas gracias, estimada Melissa. Gracias a toda la audiencia. Sergio, muchas gracias. De igual manera por la invitación. Para mí es un honor y un gusto poderles acompañar en esta mañana con un poquito de la información y de la experiencia que como país hemos tenido en la implementación de las especialidades tradicionales garantizadas. Sin duda alguna, creo que somos países vecinos y compartimos esa riqueza también en la gastronomía. Entonces, creo que vamos de la par con este método de protección que nos ha permitido de cierta manera rescatar esos métodos tradicionales en sus preparaciones. Me voy a permitir compartir la presentación. Por favor, si me confirman que la puedan visualizar. ¿Sí? ¿Se ve la presentación? Sí, sí se ve, sí se ve. Sí, perfecto. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, el enfoque principal de la presentación va en función del desarrollo y la implementación de las especialidades tradicionales garantizadas en el Ecuador. Nuestra legislación nacional la contempla dentro del artículo 447 y también en su reglamento en el artículo 309 a las especialidades tradicionales garantizadas, las mismas que son productos que cuentan con rasgos específicos diferenciadores de otros alimentos de su misma categoría. Además de otros productos agrícolas o alimenticios, deben producirse a partir de materias tradicionales o bien presentar una composición o un método de transformación. La protección como especialidad tradicional garantizada otorga el derecho a incorporar el etiquetado o cualquier otro tipo de publicidad que promocione a la ETG. Aquí pueden visualizar el sello que nosotros como Ecuador hemos desarrollado para poder identificar estos productos que entran dentro de esta categoría. Específicamente les voy a hablar, hacer referencia de nuestra primera especialidad tradicional garantizada. Por el momento la única, se encuentran en trámite algunas otras que les indicaré más adelante, pero el 23 de septiembre del 2019 se presenta ante el SENADI la primera especialidad tradicional garantizada como bizcochos de cayambe. Actualmente todos... María José, se apagó tu... ahí está. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Sí. Sí, listo, perdón. Todos los procesos que contemplan la colectividad y todo lo que refiere a beneficios colectivos, como lo son las ETG, las marcas colectivas, las indicaciones geográficas, las denominaciones de origen,
Si bien es cierto, lo que buscamos como país es impulsarlas y de cierta manera lo que hemos hecho para tratar de motivar a los productores a que acudan a estos métodos de protección es exonerar los costos de las tasas. Estos procesos no tienen costo en su fase inicial. Existe un proceso de inspección en el cual nosotros sí ejecutamos un valor que en realidad resulta mínimo, no representativo, mayor, para que los productores puedan acceder a este beneficio. La solicitud de bizcochos de Cayambe se presentó en el 2019. Al ser nuestra primera ETG, pues efectivamente tuvimos que hacerle algunas modificaciones, algunos cambios con la finalidad de poder adaptar adecuadamente el pliego de condiciones para que exista un inicio de un proceso correcto y que esté enmarcado en lo que establece la legislación. Y es así como en el 18 de febrero de 2021 obtenemos la primera especialidad tradicional garantizada en el Ecuador, bizcochos de Cayambe. Ahí les indico una foto. Es un producto que realmente como ecuatorianos lo reconocemos. Creo que la mayoría de los que vivimos acá lo hemos probado y en realidad, si bien se lo hace a nivel nacional, es un cantón específico el que adquiere la tradición en la preparación de este singular plato. ¿Qué beneficios hemos encontrado a raíz de la declaratoria de la primera ETG ecuatoriana? Pues que es una herramienta de protección que contribuye a fortalecer la promoción y difusión de nuestra variedad, rica y deliciosa gastronomía. Fomenta y atrae el turismo gastronómico de nuestro país, sin duda alguna. Confiere un valor agregado a nuestros productos y genera un desarrollo local de quienes lo preparan. Y los turistas que se sienten atraídos por la gastronomía tradicional ecuatoriana tendrán la certeza de que degustarán platos típicos ecuatorianos preparados exclusivamente con las recetas tradicionales. Los bizcochos de Cayambe, cuando hablamos exclusivamente de los bizcochos de Cayambe, Cayambe corresponde a un cantón de la Sierra Ecuatoriana que tiene antecedentes históricos que datan desde 1537 aproximadamente, pero hace 35 años es cuando se popularizó su preparación y obviamente podemos encontrar bizcochos, si bien a nivel nacional, los de Cayambe exclusivamente son los que mantienen la tradición. Inició esta tradición con mujeres que se dedicaban netamente a preparar estos bizcochos, este platillo exclusivo, y lo vendían en las paradas de tren que existían en ese momento y que conectaban a Cayambe con la ciudad de Quito. Entonces se convirtió exclusivamente en un platillo del viajero. Es conocido tal cual. Quien pasa, quien visita Cayambe, hace una parada obligatoria para poder probar estos exclusivos productos y obviamente garantizar que están consumiendo el producto elaborado de manera tradicional. ¿Qué motivó a los productores de Cayambe exclusivamente para que puedan unirse y de cierta forma requerir la certificación como especialidad tradicional garantizada? Pues si bien es cierto, al inicio encontramos ciertas dificultades con el tema asociativo, que creo que es la parte más difícil de todos estos procesos, hubo un gran impulso por motivarles y al inicio empezamos este proceso con apenas 3 productores que tenían la intención de poder declarar a los bizcochos como una especialidad tradicional garantizada. Hoy por hoy se han unido casi la mitad del cantón, elevando automáticamente su comercialización y también como resultado de haber obtenido esta especialidad tradicional garantizada, las ventas han incrementado en un 30%. Se producen alrededor de 7,000 y 10,000 bizcochos al día. Cayambe, casi en su mayoría, estamos hablando casi del 90% de familias, se dedican a la elaboración de los bizcochos en sus métodos totalmente tradicionales. Como les había indicado anteriormente, han existido ciertas modificaciones que hemos tenido que adaptarlas hoy por hoy a la realidad de la preparación de los bizcochos, pero sin que se pierda esa parte principal del método tradicional en cuanto a su preparación. En trámite actualmente ante el SENADI se encuentran 10 procesos de especialidades tradicionales garantizadas. La verdad, con estos hemos tenido cierta dificultad por la parte asociativa. Sin embargo, bueno, nuestro afán como Estado principalmente es dar la motivación hacia los productores para que puedan retomar principalmente estos productos y darles esa categorización como especialidad tradicional garantizada. Una vez al año en el Ecuador se efectúan
ferias gastronómicas en las cuales existen grupos asociativos que representan a los platos típicos que se elaboran en el Ecuador. Buscamos un acercamiento directamente con ellos con la finalidad de poderles motivar e impulsar para que puedan continuar con estos procesos que se encuentran estancados al momento y poder ya no únicamente contar con una sola especialidad tradicional garantizada, sino poder dar motivación a que todas las que se encuentran enlistadas puedan continuar. De igual manera, hemos ejecutado la identificación de nuevos productos que pueden ser potenciales especialidades tradicionales garantizadas. Está el queso de hoja, que también se lo come y es acompañado con el bizcocho de cayambe, las melcochas del Cantón de Baños, chontacuros, tigrillo y los muchines de yuca, que son productos característicos que guardan tradición y que se ha venido elaborando de generación en generación con métodos exclusivos que, si bien no se atribuyen específicamente a una zona geográfica, sí mantienen una tradición, por lo cual pueden ser considerados una posible especialidad tradicional garantizada. ¿Qué desafíos o qué desafíos encontramos en la actualidad para poder potencializar a estos productos? Pues principalmente, y la parte creo que crucial de cada uno de estos procesos para que tengan el éxito que nosotros como Senadi requerimos, es fomentar la asociatividad. Principalmente que los productores tengan esa iniciativa y ese interés por impulsar esos productos, esas recetas tradicionales, para poderlas catalogar como una posible ETG. Fortalecer el control y la administración de las ETGs. Si bien es cierto, bizcochos de cayambe es nuestra primera especialidad tradicional garantizada, al momento no cuenta con una administración que se encargue del control de las especialidades tradicionales garantizadas. Nuestro interés es justamente, a través de nuestra legislación, poder autorizar el funcionamiento de un ente que regule y que obviamente impida la comercialización inadecuada de estas ETGs. El Senadi es el ente competente en la actualidad. La capacidad y recurso humano que actualmente maneja el Senadi limita que nosotros ejecutemos toda la parte de control y de administración, pero sí tenemos esa facultad de poder autorizar la creación de un ente que regule específicamente los controles de la preparación de las recetas tradicionales, de los bizcochos o de los posibles futuros productos que puedan contar con esta certificación. La promoción consideramos que es una parte fundamental de todos estos procesos, darnos a conocer al mundo, que se convierta principalmente en un destino turístico, el lugar o el principal lugar de donde se elaboran estos productos con estas características únicas, pueda ser reconocido exclusivamente por su gastronomía. Y de alguna manera también sugerimos de cierta forma que el Comité Andino de Propiedad Intelectual, que es el encargado de la normativa en materia de propiedad intelectual, pueda considerar la incorporación de esta figura en el ordenamiento jurídico comunitario andino, para que de cierta manera, como países andinos, podamos tener ese fortalecimiento y reconocimiento entre nosotros, tal cual como sucedió con la legislación de la decisión 876 de marca país, que nos permitió el reconocimiento de la marca país entre países andinos. Y de alguna manera también motivar para que este reconocimiento no solamente quede a nivel de países andinos y únicamente nacional, sino de que de cierta forma podamos tener ese acercamiento y ese reconocimiento con la Unión Europea para que las recetas tradicionales también puedan ser reconocidas de cierta forma. Europa cuenta con especialidades tradicionales garantizadas y de cierta manera tener esa reciprocidad en el reconocimiento creo que beneficiaría sin duda alguna no solamente a la comunidad o al cantón, sino de manera general al país. Hasta aquí mi presentación. Les quedo muy agradecida por su atención. Si tenemos alguna inquietud o alguna duda, encantada de poderla solventar. Muchísimas gracias. Sí, entonces muchas gracias, María José. Definitivamente, bueno, abrimos a todos los que tengan inquietudes a trasladárnoslas por el chat o incluso si gustan, indicarnos, levantar la mano para poder conversar. Este es un tema nuevo para nosotros, pero definitivamente va a causar un impacto. Ha llamado mucho la atención, María José, la referencia que se ha incrementado en un 30% las ventas del bizcocho de cayambe desde el otorgamiento de la ETG. A ver, en interno, Sandra Botetano. Sandra es una investigadora que justamente está
trabajando en el tema. Sandra nos pregunta, ¿no? Quisiera consultar cuál es el avance de la creación de alguna decisión andina, ¿no?, sobre las CTGs en el ámbito de nuestra comunidad andina. Entonces, María José, ustedes que lideran la iniciativa, Sergio, ¿cómo vamos? A ver si me permiten, todavía no ha habido alguna discusión sobre el particular a nivel andino. Lo que menciona María José es una iniciativa que en realidad nosotros también compartimos el mismo interés. De hecho, hace algunos años yo recuerdo haber tenido una conversación sobre el particular también con autoridades de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, que también veían con buenos ojos esta normativa, pero aún no existe una iniciativa formalmente presentada que nos lleve a una discusión, ¿no? Esto, como lo adelantaba María José, hay que presentarse a este comité andino ad hoc en materia de propiedad industrial, que es el CAPI, y a partir de ahí, primero aprobar, que se comiencen las discusiones sobre el particular y seguramente va a haber un proceso de negociación, porque en realidad termina siendo eso, un proceso de negociación. En el caso de marca país, que miren, es una decisión que relativamente corta, la decisión 876, nos tomó algunos años, ¿no?, de negociación, pese a que en realidad los 4 países teníamos la misma idea y entendíamos de la importancia de poder regular una figura de esta naturaleza, que además ahora estamos tratando de escalarla a nivel multilateral con una propuesta que se presentó en su oportunidad al Comité de Marcas en OMPI. Esperamos que en el caso de las CTGs podamos también tener una suerte de consenso, por lo menos inicial, para comenzar las discusiones y a partir de eso ya comenzar con el proceso de negociación. No sé, María José, si tú quieres agregar algo. Sí, totalmente. Muchísimas gracias, Sergio. Efectivamente, pues la idea parte simplemente de una propuesta. Hoy por hoy no es algo en lo que estemos trabajando, pero sí es un interés de parte del país justamente tomar esa iniciativa, y creo que en eso compartimos tanto Perú como Ecuador respecto de poder empezar a trabajar en la creación de una decisión que regule específicamente el tema de la CTG para la comunidad andina de manera general. Y justo nos consultan en interno, ¿no?, si Colombia y Bolivia tienen iniciativas nacionales también para implementar la CTG en sus países, si es que tienen noticias al respecto. Particularmente no tengo información sobre el tema. En su momento, hace ya algunos años atrás, cuando salió nuestra norma, tuve una reunión con autoridades colombianas de ese momento también, que se mostraban interesados un poco en conocer cuál era el contexto, los antecedentes, por qué habíamos intentado, o bueno, por qué estábamos regulando la figura y un poco el desarrollo, los beneficios, pero no tengo conocimiento si es que ya formalmente dentro de sus países han presentado alguna iniciativa. Correcto. Y María José, una consulta. Has mencionado el reto de la asociatividad. Ustedes tienen una larga lista de espera, ¿no?, de estas especialidades tradicionales que necesitan en realidad este reconocimiento. ¿Cuál es ese reto de la asociatividad? ¿Cuáles son esos requisitos, ¿no?, que se tienen que reunir para poder presentar formalmente la solicitud de protección? Tomando en cuenta que este es un beneficio colectivo, lo que buscamos es exclusivamente beneficiar a la colectividad. Muchas veces para estos procesos se interpreta que al ser el Estado ecuatoriano el titular, ellos no van a tener ningún tipo de beneficio, o se desmotivan en el hecho de iniciar un proceso que posiblemente se vuelva engorroso, que incurran en gastos y en costos, y eso de cierta forma ha sido nuestro limitante para poderles impulsar a que puedan efectuar exclusivamente este tipo de procedimientos. En cuestión de la asociatividad, pues obviamente cualquiera que sea la figura jurídica de su conformación, nosotros no delimitamos que puedan iniciar con 3, 4 integrantes, no tenemos un número exclusivo o específico de un grupo para poderles limitar en ese sentido. Como les había mencionado, para el caso de los bizcochos, iniciamos apenas con 3 productores que tuvieron la intención de iniciar el proceso, y hoy por hoy contamos con alrededor de 35 productores que ya forman parte de esta sola asociación para poder impulsar al tema de las autorizaciones de uso de la ETG.
Entonces, la idea no es que solo la asociación sean los beneficiados, que únicamente ellos lo hagan. Si se cumple con el pliego de condiciones y se mantiene el método tradicional, pueden ser beneficiarios, pero sin duda alguna que todos estén en la misma línea o que tengan el mismo sentir en función de ver la motivación que hay detrás de obtener este tipo de certificaciones, hace que no solamente se beneficien ese cierto, ese número de productores, sino en general el cantón. Entonces, eso es lo que buscamos exclusivamente en eso, y obviamente de los productos que se han identificado, esa parte es en la cual actualmente tenemos mucha dificultad de poderles agrupar y de poderles hacer entender un poco el beneficio del resultado de obtener una especialidad tradicional garantizada. Entonces, cuando se habla de asociatividad, se habla de un concepto de unión, pero eso se tiene que trasladar a que ellos tienen que formar una persona jurídica, una asociación, tienen que dar ese siguiente paso. Efectivamente. Correcto. Sergio, en el caso nuestro, ¿cómo se está planteando la figura para que todos quienes nos escuchan ahora y también nos van a escuchar en la grabación, cómo se está planteando la figura? ¿Quiénes podrían solicitar una especialidad tradicional? Sí, gracias por la pregunta, Melissa. A ver, en nuestro caso, de acuerdo a nuestra legislación, pueden ser registradas de oficio incluso, o dice la ley a petición de quienes directamente se dediquen al proceso de elaboración, de transformación, de producción. Lo cual significa que podría ser presentada una solicitud por una sola persona. Sin embargo, en línea con lo que mencionaba María José, se trata de una herramienta colectiva, ¿no? Entonces, lo que venimos haciendo nosotros es precisamente trabajar también en que la presentación de una solicitud responda de alguna manera a una suerte de consenso entre todos aquellos actores que están involucrados en la cadena de valor de un producto determinado, ¿no? Eso es lo ideal. Acuérdense que hay que, dentro de los requisitos que establece la norma, hay que presentar un pliego de condiciones, digamos, tiene que haber o tendría que haber una suerte de consenso sobre, oye, ¿cuáles son los ingredientes que están involucrados en este producto y además cuál es el proceso de elaboración, de producción o de transformación del mismo? Entonces, sí buscamos que de alguna manera haya cierta coincidencia entre todos aquellos personas que puedan estar interesados. A diferencia de lo que sucede con Ecuador, no hay una obligación para que formen una asociación. Sí, el concepto de asociatividad está presente, pero no necesariamente digamos, con esa formalidad, ¿no? De que tengan que constituirse de manera legal como una asociación o una persona jurídica que los agrupe. En el caso de Pan de Anís de Concepción, por ejemplo, la solicitud fue presentada por una asociación y además, que por supuesto, integrada por muchos panificadores de la región, pero además por chefs independientes, que también participaron en el proceso, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que buscamos. Nuevamente, la norma permite que incluso la autoridad de oficio pueda registrar especialidades tradicionales garantizadas, pero si no están involucrados los directamente, y no solo interesados, sino además quienes participan en la elaboración, en la producción o transformación del producto, no tiene sentido que la autoridad se ponga en esa posición y finalmente sea quien de oficio diga, estas son las reglas que tienes que seguir, ¿no? Acá se supone que se trata de una actividad que, desde mi punto de vista, debería ser incluso liderada por ellos, sin perjuicio que, por supuesto, el Estado pueda, de alguna manera, promover, difundir el sistema, concientizar de su importancia y, de alguna manera, servir de articulador también, ¿no? Entre todos los interesados, no solamente en la etapa previa, sino también en la etapa posterior, ¿no? Que es un poco lo que estamos tratando de hacer ahora de la mano con otras autoridades, ¿no? Ya hemos entablado contacto, por ejemplo, con ProPerú, hemos entablado contacto también con las propias municipalidades y con algunas otras autoridades para, de alguna manera, esos beneficios que hemos mencionado y que seguramente son parte de la teoría, se lleven a la práctica, ¿no? La creación de una ruta turística, por ejemplo, ¿no? En el caso del Pan de Anís de Concepción sería espectacular, ¿no? Es una forma de promover y también el desarrollo económico del sector involucrado, ¿no? Hay muchas escuelas de cocina, hay universidades que ya tenemos la especialidad. Entonces,
¿podrían centros de formación, universidades también, digamos, presentar estas solicitudes? ¿Podrían ellas o tendrían, digamos, que tener todo este respaldo de todo, digamos, toda esta cadena de personas involucradas para poder presentar una solicitud? ¿No? Porque podrían ser. Lo que pasa es que, claro, nuestra norma lo que dice es que deben ser personas dedicadas directamente a la elaboración, a la producción o la transformación, ¿no? No sé si necesariamente las academias o los centros de estudio cumplan con ese requisito, que es un requisito previsto en la normativa y que es una suerte de legítimo interés que debe mostrarse para presentarse la solicitud. Pero en todo caso, o en cualquier caso, la participación de la academia es sumamente importante, ¿no? Determinante, diría yo. Porque, claro, lo mencionaba en la presentación, hay acá un carácter o un componente de tradicionalidad que debe demostrarse, ¿no? Y la academia ayuda muchísimo en su labor de investigación y de producción científica, precisamente en esa labor en ese objetivo de demostrar la tradicionalidad presente en una preparación alimenticia, ¿no? Y nos ha pasado con Pan de Anís de Concepción, ¿no? Nos ha ayudado muchísimo también la academia en ese objetivo. Entonces, su participación es relevante, ¿no? De acuerdo a ley, si es que no se dedican directamente, probablemente no cumplan con el requisito de legítimo interés, pero sin perjuicio de eso, por supuesto, sí ayudan muchísimo en la formación de un expediente de solicitud de registro, ¿no? De una ETG. Correcto. En interno, a ver, Clariluz nos pregunta, ¿no? Bueno, si el vino peruano con cepas oriundas tendría la posibilidad de acceder, sería quizás en tanto proceso de preparación, no sé. Sí, ahí, a ver, lo que pasa es que en teoría, por supuesto que podría hacerlo, ¿no? En tanto se demuestre este componente de tradicionalidad, habría que ver y analizar cuál es la figura más, porque claro, hablamos de preparaciones alimenticias destinadas al consumo humano, ¿no? Entonces seguramente podría funcionar. Pero siempre hay que hacer un análisis, digamos, detallado, ¿no? A ver cuál sería la figura más idónea de todas las que la propiedad intelectual pone a disposición para proteger un producto como por ejemplo puede ser el vino, ¿no? Quizá si es que estamos hablando de un producto cuya materia prima está muy asociada a un origen geográfico particular, quizá de repente la figura más apropiada pueda ser una denominación de origen, ¿no? O pueda ser una indicación geográfica, ¿no? Entonces, habría que un poco ver y analizar todos esos aspectos, ¿no? En teoría, por supuesto que podría ser, es una preparación alimenticia, habría que analizar si es la más apropiada para ese producto, ¿no? O si, por ejemplo, en realidad podríamos optar por una DO o por una IG. Ya, y en interno, y esta ya por tiempo sería nuestra última pregunta, pensando, ¿no? en esta búsqueda de que a nivel de la comunidad andina pues se reconozca la figura, consultan en interno cuáles serían esas diferencias que actualmente se presentan, ¿no? Entre la ETG ecuatoriana y la ETG peruana, ¿no? Siendo que el norte sería que tengamos, ¿no? un procedimiento, digamos, armonizado, ¿no? A nivel de la CAN. Entonces, aquí, ¿no? Claro, consultan, ¿no? Si es que existen en realidad diferencias principales entre ambas figuras en nuestros países. Pregunta abierta. Ok, no sé, María José, si tú quieres comenzar o doy una... O sea, simplemente, bueno, como no es algo que lo hemos puesto sobre la mesa, creo que tendríamos que empezar a hacer esa delimitación específica de los procesos, ¿no? Entender un poco cómo ha sido el caso peruano, cómo ellos ejecutaron el proceso. De lo que tengo entendido, Sergio decía que fue un proceso rápido, inmediato. Para nuestro caso sí fue un proceso que demoró un poco más. Creo que al ser la primera ETG teníamos ciertas dudas, ciertas inquietudes, ciertos ajustes que tuvimos que hacer para tratar de acoplarnos a la legislación, pero hoy por hoy no ha habido todavía ese acercamiento directo de poder hacer una comparación de la legislación que cabría en este caso específicamente, como para entender un poco en qué sentido estamos y hacia dónde apuntaríamos como países andinos el momento que decidamos trabajar en la creación de una decisión sobre ETGs. Sí, efectivamente coincido
con María José no hemos tenido todavía ese acercamiento. De hecho, en conversaciones off the record, que en algún momento hemos sostenido, por ejemplo, en nuestro caso, para demostrar, a ver, digamos, en cuanto a concepto, creo que básicamente nos referimos a lo mismo, ¿no? Preparaciones alimenticias, componente de tradicionalidad. En nuestro caso, por ejemplo, esa tradicionalidad se refleja en un uso por lo menos de 20 años, ¿no? Creo que eso, en el caso de la legislación ecuatoriana, no está previsto, por lo menos en términos numéricos, en cuanto a tiempo. Algo positivo, por ejemplo, es que en ambos casos se tratan de figuras o herramientas de propiedad intelectual, ¿no? Porque recordemos que en Europa, que es donde nace la figura, hace varios años atrás, no se considera una herramienta de propiedad intelectual, ¿no? Y es una herramienta, una figura utilizada, bajo la competencia de una autoridad distinta, ¿no? El Ministerio de Agricultura, si la memoria no me falla. En nuestro caso se trata de una figura o una herramienta de propiedad intelectual, eso es positivo, digamos, podemos aplicar nuestras normas en materia de propiedad intelectual. El concepto al fin es también básicamente el mismo, pero sí seguramente tenemos diferencias en el trámite, en el procedimiento. Nosotros hemos tratado de regular un procedimiento sumamente rápido y sencillo. Tenemos igual la posibilidad de oponerse a una solicitud, pero los plazos son muy cortos, ¿no? A diferencia de lo que de repente sucede en el registro de marcas en general, ¿no? Y bueno, este término señalado para considerar un uso como tradicional, ¿no? Ya tendremos que ponernos seguramente a discutir con más detalle nuestras legislaciones, pues. Bueno, el tema es amplio, es muy rico realmente en posibilidades. Y bueno, ya llegamos al término de esta hora, que realmente nos invita a tener una segunda oportunidad para seguir conversando, y quisiéramos sus palabras finales. María José, tus palabras finales. Sergio. De mi parte agradecida, siempre será un gusto poder compartir estos espacios, son súper enriquecedores, creo que nos ayudan a alimentar también el hecho de nuestros procesos internos y a conocer también los avances que tenemos como países hermanos. Nuevamente, gracias por la invitación, encantada siempre, para mí siempre será un gusto poder acompañarles, espero que haya la oportunidad de poder compartir nuevamente, pues de mi parte, muchísimas gracias. Gracias, María José. Sergio. Muchas gracias, igualmente, ¿no? La verdad que un placer poder compartir mesa virtual con María José, contigo, Melissa. Gracias por la invitación. Muchas gracias a las personas que están viéndonos en estos momentos y a las que seguramente se conectarán luego con el video. Acá es importante tener en cuenta que la propiedad intelectual en realidad a veces es o no es del todo bien aprovechada para desarrollar todas las potencialidades que tenemos como país, ¿no? Y en el caso específico de la gastronomía podemos aprovecharla muchísimo, ¿no? Hay distintas herramientas, acá hemos presentado solamente algunas cuantas, pero hay muchísimas herramientas. Y entonces creo que un mensaje que debemos llevarnos todos es que acá no se trata de que sea solamente la autoridad en materia de propiedad intelectual quien se encargue de ver cómo se aprovecha, o un sector específico, ¿no? Sino se trata de unirnos todos, de todos empujar hacia el mismo camino. La participación activa de la academia es importantísima y yo me atrevería a decir hasta vital en herramientas como esta, ¿no? Entonces, saludo muchísimo el interés de la universidad en eventos de esta naturaleza y, por supuesto, siempre a disposición a seguir conversando en el futuro. Muchas gracias. Sí. Gracias a ambos por su participación, gracias a quienes nos han seguido, quienes nos están siguiendo también a través del Facebook Live. Ya también podrán acceder a la grabación de este video y los invitamos a todos a continuar participando de las actividades de este encuentro anual. Entonces, muchas gracias, que tengan un hermoso día y un abrazo a todos. Hasta la siguiente. Gracias a ustedes, un excelente día. Muchísimas gracias. Luego, muchas gracias.